Bueno, chicos, en primer lugar, buenos días. Decirles que celebro esta iniciativa de realizar este modelo de bicentenario porque me parece que es una iniciativa muy interesante que a ustedes asimismo les va a servir mucho para aprender sobre historia argentina y poder defender los distintos argumentos que se dan en ese congreso, ¿no? Bueno, esta exposición yo la titulé El camino hacia la independencia porque en realidad mi intención en esta exposición es hacer un recorrido por ese proceso que llevó a que en 1816 se declare la independencia. Es decir, ¿qué pasó previamente a 1816? ¿Qué procesos políticos tuvieron lugar para que en el 16 se declarara la independencia? Si bien ustedes se van a concentrar específicamente en el Congreso de Tucumán, me parece importante que tuvieran una visión de todo el conjunto del proceso porque me parece que les va a servir para después elaborar sus argumentaciones. No sé si se podrá apagar un poco la luz para que se vea mejor. Que quede alguna encendida porque tengo acá también unas hojitas para poder... Ahí está bien, ahí está bien, está bien. Bueno, el camino hacia la independencia, como les dije, es el título de la exposición. Y bueno, básicamente el proceso revolucionario significó una ruptura del orden colonial. Por eso me parece importante, en primer lugar, analizar brevemente en qué consistía ese orden colonial que terminó desmembrado cuando se producen estos procesos revolucionarios en toda Hispanoamérica. Bueno, acá en este mapa vemos más o menos cuál era la dominación de España sobre los territorios hispanoamericanos, una amplia dominación, ¿no? Un territorio muy extenso que estaba bajo el dominio de la monarquía hispánica y que desde el siglo XVI aproximadamente ya España ejercía dominio sobre estos territorios, ¿no? En principio había dos grandes virreinatos en los que estaba dividido el territorio americano, el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. Sin embargo, en el siglo XVIII, cuando llegan los Borbones al poder en España, empiezan a elaborar una serie de modificaciones en ese orden colonial para poder mejorar el control de estos territorios americanos, porque imagínense que eran territorios muy amplios y durante mucho tiempo estuvieron prácticamente ejerciendo autonomía, su propia autonomía, porque no había un control muy estricto. Entonces cuando llega los Borbones al poder, ahí lo vemos a Carlos III, que fue uno de los principales impulsores de estas reformas, empiezan a proponerse lograr una mayor centralización política y envían desde España a funcionarios directamente desde la metrópoli para que vengan a estos territorios de América y puedan ejercer un mayor control. De esa manera lo que se pretende era reforzar la figura del monarca, ejercer un mayor control sobre estos dominios, limitar la autonomía y el poder de las élites criollas que hasta ese momento habían logrado ocupar los principales cargos políticos y entonces querían controlarlos un poco mejor y asegurar la defensa del territorio que estaba a la acechanza de las potencias extranjeras y que no tenía un fuerte control militar. Por ejemplo, regularizando el tema de las milicias, fortificando los territorios. Y también otra de las intenciones era fomentar el crecimiento económico para aumentar la recaudación fiscal. Todos estos objetivos se proponen los Borbones para mejorar el control sobre el territorio americano. Y entre esas medidas de centralización implicaban subdividir los territorios. Entonces, de dos grandes virreinatos se crean 4, ¿no? Y ahí es cuando aparece el virreinato del Río de la Plata, ¿no? En la parte sur del territorio. A su vez, el territorio del Río de la Plata va a ser dividido en diferentes intendencias, de acuerdo a la ordenanza de intendentes de 1782, van a crearse 8 intendencias. La intendencia de La Paz, la de Potosí, la de Charcas, la de Cochabamba, en el Alto Perú, la de Paraguay, Salta, Córdoba y Buenos Aires, ¿no? Y a su vez a las diferentes intendencias se van a enviar desde España gobernadores intendentes, como es el caso de Córdoba, donde desde España se envía a el Marqués de Sobremonte, ¿no? Que va a ser el gobernador intendente de nuestra provincia. Bueno, ¿qué pasa con la banda oriental? La banda oriental no era una intendencia, pero era como una especie de gobernación militar integrada al territorio,
pero que al no ser intendencia tenía cierto grado de autonomía. Toda la parte sur del territorio estaba bajo el dominio de los indígenas, ¿no? Aunque en términos formales pertenecía a la gobernación de Buenos Aires. ¿Qué ocurre con estas reformas? ¿Habrán sido aceptadas o no dentro de los territorios americanos? Sin dudas, había ciertos descontentos dentro de los americanos que empiezan a oponerse a muchas de estas medidas, ¿no? En el caso del Alto Perú se van a producir resistencias indígenas. A fines del siglo XVIII los indígenas se resisten a la aplicación de una mayor presión fiscal, es decir, deben pagar mayores tributos y eso genera rebeliones. Por ejemplo, la rebelión de Tupac Amaru y la de Tupac Katari, que van a ser fuertemente reprimidas. Pero ya ahí, a fines del siglo XVIII, ya empiezan a vislumbrarse una serie de descontentos, ¿no? con este orden colonial. A su vez, las élites americanas se niegan a perder sus privilegios que hasta ese momento tenían, podían acceder a cargos públicos, y el hecho de que vengan funcionarios desde afuera, eso de alguna manera atenta contra sus intereses. Pero también va a haber una disconformidad con la nueva reconfiguración territorial. Fíjense que con la creación del Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires pasa a ser la capital de ese virreinato, ¿no? Y eso genera una cierta irritación en territorios como por ejemplo el Alto Perú, que antes dependía de Lima, que era un territorio muy rico, y que ahora tiene que pasar a depender de una ciudad que hasta ese momento era marginal y que cada vez va a tener más impulso económico, político y demás. Entonces, desde el Alto Perú eso genera irritación, porque toda la plata potosina, que era la principal fuente de riquezas de esa zona, tiene que ahora canalizarse hacia esta zona, hacia la zona del Río de la Plata, para costear el funcionamiento de este nuevo virreinato. A su vez, a esta situación de tensión se le suma el contexto general de guerra en Europa, ¿no? Francia y España estaban aliadas en contra de Inglaterra, ¿no? Y esa situación de guerra también va a impactar dentro de los territorios americanos, ¿no? Si bien las reformas borbónicas generaron descontento, hasta ese momento no se cuestionaba la sumisión a España. Pero algunos autores sostienen que van a ser las reformas borbónicas justamente los causantes de las revoluciones que se producen en el Río de la Plata. Otros autores sostienen que no, pero sin duda fueron un momento de descontento, como les acabo de decir, donde los americanos, tanto las élites como también la población indígena, ya empiezan a tener resquemores con ese imperio. En el Río de la Plata, la particularidad que tiene antes de que estalle la revolución de 1810 son las invasiones inglesas, ¿no? De 1806 y 1807, que hacen que la revolución en el Río de la Plata tenga ciertas características peculiares diferentes a las de otros territorios. ¿Qué pasa en esos años? Los ingleses llegan a la zona rioplatense, invaden, porque Buenos Aires era una región apetecible para Inglaterra. Estaba en un enclave estratégico, eso permitía a Inglaterra poder comerciar con la zona de América, y entonces generaba Buenos Aires una situación de bastante conflictividad, porque las invasiones inglesas lo que van a generar es que cuando llegan los ingleses a Buenos Aires no haya una resistencia armada. Las reformas borbónicas, si bien se habían propuesto un mayor control militar de los territorios americanos, no lo logran del todo. En el Río de la Plata no hay una suficiente resistencia militar, lo que genera una debilidad dentro de esta región que hace que los ingleses puedan apropiarse de estos territorios. Sin embargo, los porteños logran formar milicias criollas que resisten a los ingleses y pueden reconquistar la ciudad. Pero este episodio de las invasiones inglesas lo que va a generar es una importante crisis de autoridad, porque el virrey que estaba en ese entonces, que era Sobremonte, va a ser desplazado del poder. ¿Por qué? Se lo acusa de haber huido de Buenos Aires hacia Córdoba cuando se producen estas invasiones, aunque era algo que ya estaba pactado previamente, de que el virrey tenía que venir a Córdoba en caso de una invasión para evitar ser tomado prisionero, para traer las cajas reales y para iniciar las reconquistas de Córdoba.
pero su autoridad queda absolutamente deteriorada en Buenos Aires cuando se producen estas invasiones, y ya acá comienza inicialmente una crisis de autoridad importante dentro del Río de la Plata, que después se va a seguir repitiendo cuando se desplaza al virrey Cisneros. Pero ya previamente a la revolución, ya Buenos Aires era un caldo de cultivo de conflictos, ¿no? O sea, cuando se produce el estallido de 1810, ya había milicias criollas armadas, debilidad del orden colonial producto del desplazamiento del virrey, y la situación era conflictiva. Bueno, a su vez se suma lo que ocurre en España, que era la metrópoli de este imperio, donde Napoleón, vamos a ver que se propone invadir Portugal. En ese entonces Francia era aliada de España, ¿no? Y Napoleón se propone invadir Portugal, que era uno de los aliados de Inglaterra, ¿no? Entonces la idea era vencer a Inglaterra por tierra, y tomando, digamos, el enclave de Portugal, y para pasar hacia Portugal era necesario hacer un recorrido por España, ¿no? Pero ¿qué sucede? Bueno, la monarquía española autoriza la entrada de las tropas napoleónicas para invadir el país vecino, pero los franceses, en lugar de retirar sus ejércitos del territorio español, van a enviar refuerzos. Entonces, España pasa de ser aliado de Francia a ser un país ocupado por las tropas napoleónicas. Es decir, Napoleón invade el territorio español, y eso va a generar una profunda crisis monárquica en el año 1808, que es lo que va a ser el detonante que hace estallar ese conflicto en América y que se produzcan las revoluciones, ¿no? ¿Qué ocurre en España en 1808? A raíz de la ocupación de Napoleón del territorio español, bueno, los reyes de Portugal, previamente, antes de que Napoleón llegue a Portugal, se habían retirado hacia Brasil, ¿no? A sus dominios coloniales en Brasil. Toda la corte portuguesa se va a Brasil, y eso después va a ser importante porque eso va a generar otras cuestiones que después vamos a ver. Entonces, estaba la idea de que Carlos IV, que era entonces el rey de España, a raíz de la ocupación napoleónica, también se retirara con toda su corte hacia la zona de América, hacia el virreinato de Nueva España. Sin embargo, en ese tránsito hacia América, cuando va hacia Cádiz, que es el puerto hacia donde podía despegar hacia América, se produce algo que se llamó el motín de Aranjuez. ¿Por qué? Porque Carlos IV va a ser obligado a abdicar en favor de su hijo, Fernando VII. Fue como una especie de conspiración de Fernando VII, y ahí se produce una crisis dentro de la monarquía. ¿Qué ocurre? Napoleón aprovecha esta situación de crisis y reúne a la familia real en una región, en una zona de Bayona, en la zona de Bayona, ¿no? Y ahí obliga a los reyes españoles a una serie de abdicaciones, ¿no? Estas son las abdicaciones que se producen. Fernando VII, que había pasado a ser rey a partir del motín de Aranjuez, debe entregarle la corona a su padre, Carlos IV, ¿no? Ahí está la foto, es Carlos III, pero en realidad es Carlos IV. Y a su vez, Napoleón obliga a Carlos IV que le entregue la corona a él, quien después le va a terminar otorgando el poder a su hermano José Bonaparte, que va a pasar a ser José I, ¿no? Esa serie de abdicaciones que llevan a que termine un francés en el poder generan reacciones en España. ¿Por qué? Porque, por un lado, una parte de la élite española, que van a ser llamados posteriormente los afrancesados, aceptan a este nuevo rey impuesto por Napoleón. Pero en general, la mayoría del pueblo se van a levantar en contra de la ocupación napoleónica y van a resistir a este nuevo monarca. En realidad, lo que querían era seguir obedeciendo a Fernando VII, que era el rey que para ellos legítimamente debía gobernar. Entonces, en España se va a producir algo que se llama un fenómeno que se llama el juntismo. ¿Por qué? Porque van a surgir distintas juntas provinciales que espontáneamente se van a conformar para asumir la soberanía en depósito del monarca, es decir, le cuidaban el poder al rey mientras él estuviera cautivo, porque Fernando VII pasa a ser prisionero de Napoleón, y entonces le custodia, digamos, asume la soberanía en depósito.
Es decir, la soberanía no la tienen como propia, sino en depósito, cuidando el poder del rey. Esas juntas que se van a levantar en varias provincias se terminan unificando en la Junta Central de Sevilla, que invocan el principio de la retroversión de la soberanía. ¿Cuál era ese principio? Si el rey no estaba, si el rey estaba preso, el poder volvía al pueblo, porque era Dios el que le había otorgado ese poder. Es por eso que el pueblo se atribuye la representación del poder del monarca, y por eso se conforman estas juntas. Entonces, en América, ¿qué sucedía? En España había pasado esto de que se forman estas juntas en representación del rey. Pero en América se generan diferentes alternativas en torno a quién había que obedecer en ese contexto. Una de esas opciones era obedecer a José Bonaparte, el rey impuesto por Napoleón. Sin embargo, esta opción fue descartada desde un principio. La segunda opción era mantener la fidelidad de Fernando VII, reconociendo a las autoridades que lo sustituían, que eran las juntas. Pero también va a surgir una tercera opción, la regencia de la infanta Carlota Joaquina. Carlota Joaquina era hermana de Fernando VII, hija de Carlos IV, estaba casada con el rey Juan VI de Portugal, y ella lo que propone es que si Fernando VII no está, ella, como parte de la dinastía borbónica, le correspondía gobernar. Esta última opción tiene algunos adeptos dentro del Río de la Plata, pero en general también va a ser descartada. Es decir, que la opción que predomina es la de mantener fidelidad a Fernando VII. Entonces, entre 1808 y entre 1810, ¿cuál es la opción que se plantea dentro de los territorios americanos? Mantener fidelidad hacia el monarca, lo mismo que había hecho España, es decir, en este momento va a haber una unidad de criterios entre España y América. Hasta ese entonces, no estaba en cuestión la ruptura definitiva con España. ¿Qué va a pasar también en ese periodo? Se forman algunas juntas de gobiernos similares a las que se habían formado en España. En 1808 una en Montevideo, en 1809 también va a haber juntas en La Paz y Chuquisaca, que se van a presentar como autónomas del gobierno de Buenos Aires, pero que finalmente, sobre todo las del Alto Perú, van a ser reprimidas y no van a poder seguir funcionando. Pero algo inédito que ocurre también en este periodo es que la Junta Central va a invitar a los territorios americanos a enviar representantes, es decir, cada virreinato de América podía elegir un representante que se iba a incorporar a la Junta Central. Esto era algo que nunca había ocurrido porque de alguna manera le da una representatividad a América que pasaba de ser colonia a ser parte integrante de la monarquía. Sin embargo, esto no pudo ocurrir, los representantes americanos nunca pudieron llegar a España porque la cosa se complicó en 1810. En 1810 la crisis en España se agudiza. ¿Por qué? Las tropas francesas van a avanzar hacia Andalucía, que era el único territorio que había quedado libre de la ocupación napoleónica y donde funcionaba esa Junta Central, que debe disolverse y delegar el poder en otra autoridad que va a ser un Consejo de Regencia. Ese Consejo de Regencia va a tener un poder débil y muy cuestionado. Es por eso que a partir de que se instale ese consejo, muchas de las principales ciudades de Hispanoamérica se van a negar a reconocerlo. Y es ahí cuando forman juntas de gobierno autónomas. Y este es el caso justamente de Buenos Aires. Estos territorios van a ser considerados insurgentes por España. ¿Por qué insurgentes? Si de alguna manera seguían siendo fieles a Fernando VII. Porque no reconocían al Consejo de Regencia, que era la autoridad peninsular, sustituta del rey, aceptada como legítima. Bueno, acá en este mapa tenemos algunas de las juntas que se crean en el territorio americano. En 1810 está la de Buenos Aires, la de Santiago de Chile, y también va a haber en Caracas y en Santa Fe de Bogotá. Pero a nosotros nos interesa particularmente la de Buenos Aires. ¿Qué ocurre en Buenos Aires? A raíz de que se instale ese Consejo de Regencia, que su reconocimiento es negado en Buenos Aires, se convoca un cabildo abierto donde se decide deponer al virrey. El virrey, que era la máxima autoridad política de ese virreinato, había sido nombrado por la Junta Central de Sevilla. Entonces, como la Junta Central de Sevilla se había disuelto, ¿qué dicen en Buenos Aires? Que el virrey ya no tenía representatividad en ese territorio. Es por eso que
en reemplazo del virrey, de alguna manera, se forma un nuevo gobierno, que va a ser esta Junta Provisional Gubernativa, que se erige en defensora de los derechos de Fernando VII y apela a ese principio de retroversión de la soberanía que les había hablado anteriormente, ¿no? De que el poder, al no estar el rey, el poder volvía al pueblo, ¿no? Este gobierno de Buenos Aires va a buscar la adhesión del resto de las ciudades del virreinato y lo va a hacer principalmente a través de expediciones militares, ¿no? Va a mandar expediciones hacia los diferentes territorios de ese virreinato. Sin embargo, no todas las provincias van a adherir al gobierno instalado en Buenos Aires y se van a crear una serie de focos de resistencia en la Junta porteña. El primero de esos focos de resistencia se va a dar en Córdoba, ¿no? En nuestra provincia, donde un grupo contrarrevolucionario conformado por las principales autoridades de la provincia, entre quienes estaban el gobernador intendente, el ex virrey Liniers, el obispo de esa época, se van a oponer a la Junta porteña. Entonces van a intentar combatir a la Junta por las armas, pero ese grupo va a ser sofocado rápidamente cuando mandan la expedición desde Buenos Aires hacia Córdoba. Esos líderes del grupo contrarrevolucionario van a ser fusilados y es ahí cuando ese foco de resistencia termine suprimido. Otro de los focos de resistencia va a ser Paraguay, que va a reconocer el Consejo de Regencia y proclama su autonomía respecto de Buenos Aires. Paraguay ya va a ser un espacio perdido, ¿no? Si bien se envía a Belgrano para tratar de recuperarlo, no lo logra y entonces Paraguay ya queda como un territorio autónomo. Otro de los focos de resistencia se va a dar en el Alto Perú, donde el virrey Abascal se propone agregar las provincias altoperuanas al virreinato del Perú, que era donde habían pertenecido antes de que se creara el virreinato de Río de la Plata. Ahí se envía una expedición militar, ahí va Castelli, pero finalmente esa expedición va a ser derrotada y el Alto Perú se va a mantener como un foco constante de resistencia hacia el gobierno porteño. Y otro de los focos va a ser Montevideo, donde también se va a reconocer el Consejo de Regencia y desconocer la autoridad de Buenos Aires, y ahí Elío se va a instalar como virrey nombrado por las autoridades peninsulares como virrey del virreinato del Río de la Plata, de esa porción del virreinato del Río de la Plata que no se había, que se pronunciaba a favor de las autoridades de España. Bueno, ¿qué hace Buenos Aires? Esa junta gubernativa va a convocar a las provincias del interior a enviar diputados. Sin embargo, eso va a generar disputas respecto a si esos diputados de las provincias deben integrarse a la Junta o si con ellos se tiene que formar un Congreso Constituyente, que era la propuesta de Moreno. La propuesta de Moreno era más radical porque justamente lo que él aspiraba era que en ese Congreso ya se debatiera el tema de la independencia, porque la Junta era un gobierno provisorio, que en realidad la soberanía no la tenía como propia, sino custodiaba una soberanía ajena, que era la soberanía del rey. Entonces Moreno planteaba que en ese Congreso ya se podía declarar la independencia. Sin embargo, triunfa la postura de Saavedra, los diputados se van a incorporar a la Junta Grande y a su vez se van a crear juntas provinciales y subalternas en las provincias, cuyo funcionamiento va a ser bastante conflictivo, porque imagínense, hasta ese momento la máxima autoridad de cada ciudad eran los cabildos y de golpe aparecen nuevas instituciones como las juntas que van a entrar en rivalidad con esas antiguas instituciones coloniales. Al final las juntas van a fracasar, tanto las juntas provinciales como esa junta instalada en Buenos Aires, que terminan siendo suprimidas y van a empezar a crearse nuevas autoridades en reemplazo de la junta dentro de Buenos Aires. Así se crea, por ejemplo, el triunvirato. Pero eran gobiernos provisorios porque tenían una situación jurídica ambigua. ¿Qué significa esto? Que en realidad estaban ahí funcionando de forma provisoria porque no eran autoridades que podían funcionar con la soberanía en propiedad, sino que estaban, como les decía recién, custodiando todavía el poder del rey. Entonces, para poder salir de esa provisionalidad, que en realidad no reconocían a las autoridades peninsulares, pero seguían manteniendo fidelidad a Fernando VII, ¿cuál era la forma de salir de esa provisionalidad? Convocar un Congreso Constituyente que declare definitivamente la independencia y que dicte una constitución para establecer a partir de entonces qué rumbo político se iba a seguir.
Y es ahí cuando se va a convocar la Asamblea General Constituyente en 1813, que excluye del juramento la fidelidad de Fernando VII. Eso ya significa un avance en relación a la intención del Río de la Plata de declarar la independencia, y va a tomar una serie de medidas muy radicales para la época, como la libertad de prensa, de vientres, la extensión del tributo indígena, etc. Sin embargo, esta asamblea no va a poder cumplir los dos objetivos fundamentales por los cuales fue creada, que era dictar una constitución y declarar la independencia. Pero ya acá, en la asamblea esta, empiezan a definirse dos grandes tendencias que van a estar en disputa a lo largo de este periodo. Que, por un lado, la tendencia a la centralización política, que le daba preponderancia a Buenos Aires, y lo que se planteaba en esta tendencia era que la soberanía era única, no se podía dividir, y que debía haber una unidad política, y por el otro la tendencia federal, que defendía la autonomía de las provincias. Es decir, postulaba que la soberanía podía dividirse y que cada pueblo tenía derecho a contar con su propia autonomía, y que debía haber igualdad entre todas las ciudades. El epicentro de esta tendencia va a ser la banda oriental, ¿no? Bueno, el centralismo porteño se va a manifestar de distintas maneras. Por ejemplo, Buenos Aires va a controlar las designaciones del Poder Ejecutivo. Quien nombra a las autoridades del triunvirato y luego a la autoridad del director supremo, que va a ser la siguiente institución que se crea en Buenos Aires, va a ser Buenos Aires. Entonces, eso genera, de alguna manera, genera cierta irritación en otros territorios, como en el caso de la banda oriental que les acabo de mencionar, donde Artigas, que es el líder de esta tendencia federal, va a romper relaciones con Buenos Aires y va a extender su influencia sobre Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y también en Córdoba. Finalmente, Alvear, que era el director supremo y que hasta ese entonces se había manejado de forma bastante despótica, va a ser destituido, y con su destitución también va a concluir este primer intento constituyente en el Río de la Plata, no habiéndose cumplido, como les dije anteriormente, esos dos objetivos de declarar la independencia y dictar una constitución. O sea que todavía estaba pendiente el tema de la independencia. A eso se suma que en 1814 cambia el contexto europeo. Napoleón va a ser derrotado y Fernando VII vuelve al poder, con el objetivo firme de recuperar sus colonias y de reprimir a los rebeldes. A su vez, esto lleva a que dentro de España y también en el resto de Europa se restauren las monarquías absolutas. Es decir, todos esos aires republicanos que Napoleón había logrado instalar dentro de Europa se van a difuminar, porque va a haber un intento de volver al periodo de las monarquías. La cuestión es que en 1815 la situación en el Río de la Plata era compleja y se presentaban distintas cuestiones. En el Alto Perú estaban los realistas, que seguían resistiendo el poder de la Junta porteña. El norte estaba bajo la defensa de Güemes, ¿no?, que intentaba por todos los medios combatir a los realistas. La zona de Cuyo estaba gobernada por Sarmanti, que ya estaba planeando su expedición hacia Chile. La banda oriental y el litoral estaban bajo el influjo de Artigas, pero también Córdoba y Santa Fe, que incluso llegan a declarar la independencia de Buenos Aires. A su vez, en 1815 se va a nombrar un nuevo director luego del desplazamiento de Alvear, y ya acá sí era necesario convocar a un Congreso Constituyente. ¿Por qué? Porque en 1814, con la vuelta de Fernando VII, ya había que tomar una decisión definitiva: o se iba a seguir sometiéndose a la autoridad del rey, o se iba a crear un gobierno autónomo completamente independiente del monarca. Y es ahí cuando se reúne el Congreso de Tucumán. ¿Por qué se reúne en Tucumán? Porque Buenos Aires generaba mucho descontento a raíz del centralismo porteño. Entonces, una forma de evitar conflictos era trasladarlo a una región que no sea la capital. Este Congreso, el 9 de julio, va a declarar la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, así es como aparece en el acta, Sudamérica. ¿Por qué? Esa ambigüedad de colocar el término Sudamérica era una manera de no dejar muy en claro qué territorios iba a incluir, porque todavía estaba la aspiración de someter a la banda oriental y a los territorios del Alto Perú.
Y una de las cosas que se va a debatir en este Congreso va a ser la forma de gobierno a adoptar, porque sí, ya se declara la independencia, pero ¿qué autoridad va a ser la que va a gobernar? Bueno, ¿qué sucede? Y esto es lo que les puede interesar a ustedes para el tema de las delegaciones. Las diferentes provincias tienen que elegir a sus diputados al Congreso de Tucumán. Las provincias van a elevar instrucciones a los diputados de qué debían debatir en ese Congreso. No todas las instrucciones están, pero hay algunas que sí. Y ahí se pueden ver, esto yo lo tomé de un trabajo de una historiadora que se llama Nora Souto, que ha investigado el tema del Congreso de Tucumán, y ahí ella ve que en cuanto al ejercicio de la soberanía, es decir, cómo debía gobernarse, en las instrucciones que se dan a los diputados se dan diferentes tendencias. Por un lado, San Juan y Córdoba no tenían una postura definida en cuanto a qué autoridad debía gobernar. En el caso de Catamarca, Tucumán, Salta y Mendoza, lo que se plantea en esas instrucciones es que se debía optar por lo que era más adaptable, así como figura en las instrucciones, a la situación. Y en el caso de Buenos Aires y Jujuy, se iban a plantear un sistema representativo con división de poderes. Estas son las instrucciones previas al Congreso, pero después va a haber otras instrucciones que van a ser posteriores a la instalación del Congreso, como son la de Charcas y Cochabamba, que sí plantean claramente una monarquía constitucional, pero también otro diputado de Charcas va a plantear la república, ¿no? O sea que va a haber diferencias respecto a qué forma política se tenía que adoptar en este territorio que ya era independiente, las Provincias Unidas de Sudamérica. También en estas instrucciones va a entrar a plantearse la cuestión de quién era titular de la soberanía, ¿no? La nación, una nación unificada o los pueblos. Y ahí sí, la mayoría de las provincias del interior, como San Juan, Tucumán, Salta, Catamarca y Córdoba, plantean que se debe conservar la soberanía de los pueblos, es decir, una postura más autonómica. En cambio, Buenos Aires y Jujuy van a plantear que el titular de la soberanía debe ser un Estado único e indivisible, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Son las instrucciones, como les comenté, que les dan las provincias a sus diputados. Pero cuando ya el Congreso abre sus sesiones, en una oportunidad antes de la declaración de la independencia, Belgrano, que venía de una misión diplomática a Europa, va a plantear en una reunión secreta una propuesta respecto a la forma de gobierno. Ahí tenemos el acta del Congreso y yo les transcribí una partecita que me parece que es importante respecto a la forma de gobierno, y dice: ¿qué dice Belgrano en esa exposición el 6 de julio de 1816? Él dice que había acaecido una mutación completa de ideas en la Europa en las respectivas formas de gobierno, que como el espíritu general de las naciones en años anteriores era republicarlo todo, en el día se trataba de monarquizarlo todo. Es decir, ahí se está haciendo referencia a la restauración monárquica que se da en Europa, ¿no? Y después dice que la nación inglesa, con el grandor y majestad a que se ha elevado, no por sus armas y riquezas, sí por una constitución de monarquía temperada, había estimulado a las demás a seguir su ejemplo, que la Francia la había adoptado, que conforme a estos principios, en su concepto, la forma de gobierno más conveniente para estas provincias sería la de una monarquía temperada, llamando la dinastía de los Incas, por la justicia que en sí envuelve la restitución de esa casta tan inicuamente despojada del trono por una sangrienta revolución. Es decir, ¿qué decía Belgrano? Que a raíz de que en Europa se había producido esa restauración monárquica, lo conveniente era que la forma de gobierno que se aplicase en el territorio de las Provincias Unidas sea también una monarquía, porque era más fácil de ser aceptada para Europa una monarquía que una república, porque justamente en Europa se estaba de alguna manera combatiendo las ideas republicanas, con este clima más conservador que se produce. Pero lo que propone entonces Belgrano es esto, que haya una monarquía temperada, así se llama, es decir, una monarquía constitucional, pero bajo el reinado de un inca. De alguna manera que hubiese un inca
iba a ser favorable porque la población indígena se iba a volcar a favor de la revolución, sobre todo pensando en el Alto Perú, y eso iba a favorecer a la causa patriota, ¿no? ¿Quiénes van a estar a favor de la propuesta de Belgrano de instalar esa monarquía incaica? El diputado Acevedo de Catamarca, que incluso va más allá de la postura de Belgrano y propone que la capital pase a Cusco, que deje de ser Buenos Aires la capital de ese territorio y que pase a Cusco como sede de gobierno. Pacheco de Melo de Chichas también va a estar a favor, Castro Barros de La Rioja, Rivera de Misque, Sánchez de Loria de Jujuy, también de Tucumán, Malavia de Charcas. Es decir, va a tener amplia aceptación la postura de Belgrano, ¿no? Pero también van a surgir otras propuestas. Por ejemplo, el diputado Oro de San Juan no se animaba, no se arriesgaba a tomar una postura clara respecto al tipo de forma de gobierno a implantarse. Entonces, él dice que se consulte a los pueblos. ¿Cuál era la forma más apropiada? Serrano, que va a ser uno de los diputados más destacados del Congreso de Tucumán, que era de Charcas, él en un principio deseaba un gobierno federal, pero después va a decir, bueno, como todos están a favor de la monarquía, implantemos una monarquía constitucional, pero no con un inca. Si bien él era de Charcas, él pertenecía al Alto Perú, pero él pensaba que eso iba a generar un conflicto grande, un fuerte desorden. Por otro lado estaba la postura de Anchorena de Buenos Aires, que ahí sí iba a estar completamente opuesto a la creación de una monarquía incaica. ¿Qué propone Anchorena? Una federación de provincias. Y esto es algo a revisar, ¿no? ¿Por qué Anchorena propone esto? Porque en realidad eso iba en contra de la postura centralista de Buenos Aires. Y ahí los que tengan la delegación de Buenos Aires van a tener que indagar en esta cuestión ambigua de Buenos Aires, de que algunos apelaban al centralismo y otros a la federación. Anchorena rechazaba el régimen monárquico, pero no por el régimen monárquico en sí, sino sobre todo por la implantación de una monarquía incaica. Fíjense lo que decía Anchorena respecto a esta posibilidad de un inca en el poder. Decía, un monarca de la casta de los chocolates, cuya persona, si existía, probablemente tendríamos que sacarla borracha y cubierta de andrajos de alguna chichería. Es decir, había un fuerte prejuicio, una denostación, digamos, una forma de subestimar al inca como posible monarca de este territorio. Y además imagínense lo que significaba para Buenos Aires la propuesta de que la capital fuera Cusco. Buenos Aires perdía ese poderío político que había tenido hasta el momento, entonces eso sin duda iba a ser algo rechazado. La cuestión es que los proyectos monárquicos fracasan, no se implementa ninguno de estos proyectos, ni va a pasar a ser monarca un descendiente de los incas, ni tampoco ningún príncipe europeo, porque otra propuesta era, incluso se envían delegaciones a Europa para convencer a alguien de alguna monarquía que se consagre como rey. Nadie acepta y ese proyecto monárquico fracasa. Y ya en el Congreso no se vuelve a tratar la cuestión de la forma de gobierno. Seguía estando el director supremo como máxima autoridad y es algo que queda ahí pendiente, ¿no? No se resuelve, aunque genera un debate profundo, ¿no? La cuestión es que en 1817 ese congreso que inicialmente se instaló en Tucumán se debe trasladar a Buenos Aires, sobre todo porque las fuerzas realistas empiezan a invadir el territorio salteño y ya hay una preocupación de que corra peligro la suerte de ese congreso estando tan cerca de un foco realista. Y ya en 1819 se dicta el otro objetivo previsto por este congreso, que era establecer una constitución, pero esa constitución va a estar en línea con las tendencias centralistas porteñas y bueno, y eso ya da lugar a otro conflicto donde en 1820 ya se inicia un periodo de disgregación donde las provincias van a asumir sus propias autonomías, pero ese ya es otro debate. Bueno, ese es en síntesis el recorrido por todo este proceso político de la colonia hasta 1816. Bueno, espero que les haya servido y es muy complejo, ¿no? Se trata de un proceso muy complejo donde entran en juego muchas variables. Está el tema de la soberanía, el contexto internacional, lo que sucede en las diferentes regiones y bueno, y es una cuestión que
que sin dudas requiere de tener en cuenta todas las variables, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias a ustedes.